Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas con todos, muchachos. Espero que se encuentren bien ahí, empezando con fuerza esta semana. Bueno, de mi parte, espero que estén ahí informándose, aprendiendo adicionalmente. Apoyar lo que sería la semana del feedback, ¿no? Entonces, bueno, sí, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces, ya para el día de hoy, tendríamos que desarrollar lo que sería la Primera Guerra Mundial, aunque nos toca feedback, pero ya hemos visto las condiciones previas para lo que sería eh, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hemos hablado sobre las alianzas. Recordemos que la guerra antes de que se produzca tiene síntomas, ¿no? Hay indicadores que nos dan a entender que principalmente los países industrializados son los que van a la guerra, ¿no? Como ya les comenté en su momento, está el revanchismo francés, la política armamentística. Bueno, es algo que continúa hasta ahora, jóvenes, porque si ustedes son observadores, la industria armamentística es parte del sistema, es sistémico, la lucha por recursos, la lucha por materias primas. Bueno, en estos momentos lo que más se busca son tierras raras, además recordemos también lo que sería, pues, para la producción de baterías, el litio, ¿no? Un recurso que, bueno, se comenta o se dice que va a ser la fuente de energía de las próximas generaciones. Bueno, la base para las baterías, ¿no? Entonces, esto hace también que las potencias pues compitan, rivalicen, igualito como antes, o sea, parte del sistema, pues, ¿no? El sistema en el que estamos llega a eso y bueno, como te dije, las potencias comienzan a armarse. Y eso pasa hasta ahora también, pues, ¿no? Las potencias se arman. Y llega un momento en el cual produces tantas armas que eso representa pues inversión, investigación, capital. Y creo que es obvio saber que cuando tú produces algo bastante, como no sé, produces bastantes galletas, tienes que vender tus galletas. Si produces bastantes armas, tienes que vender tus armas. Y no puedes vender tus armas si no tensionas al mundo, si no impulsas guerras por el mundo. Es parte del sistema, es sistémico. ¿Ya? Y cuando digo al sistema me refiero pues al capitalismo. Entonces, esto pasa. La carrera armamentística es lo que generó la Primera Guerra Mundial en parte, como te dije yo en su momento, es una de las causas, ¿no? Y bueno, ahora el mundo también está tensionado por lo mismo, o sea, son las mismas potencias eh, que están tensionando al mundo, aunque el ingrediente actual sería pues China, ¿no? China como que, bueno, está emergiendo como potencia. Y por supuesto, bueno, ahorita la cuestión de Israel, la cuestión de los golpes de Estado en África, la guerra que sigue en Europa entre Ucrania y Rusia. Y bueno, esperemos que la guerra no llegue por aquí, ¿no? Porque ya suficiente guerra o tensión hay en el mundo. Bueno, no creo también que a la potencia del norte le provoque traer la guerra al continente, ¿no? O sea, siempre ha preferido que la guerra sea lejos, no cerca, pues, ¿no? Bueno, así es, jóvenes, es sistémico, es parte del sistema, ¿no? Recordemos la Segunda Revolución Industrial produjo el imperialismo colonial, el reparto del mundo, y esto llevó a la Primera Guerra Mundial. Por te digo, es sistémico, así como antes, ahora también, ¿no? Entonces, muchachos, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los eventos, y hay que estar atento a las noticias, ¿no, muchachos? Siempre informándose. Bueno, ¿qué más podemos decir? Recordemos también que hay muchos nacionalismos. Recordemos los nacionalismos que se dan en la Primera Guerra Mundial van a ser en parte pues un factor ideológico para que se desate la Primera Guerra Mundial, ¿no? El revanchismo francés, el nacionalismo alemán, en este caso pues el proyecto de la Gran Alemania y la Weltpolitik o la política fuerte de Alemania. Lo que ustedes deben recordar es que Alemania siempre se le culpa de ser la causante de la guerra, ¿no? Pero hay que recordar que Alemania quiere cambiar el orden y hay países que quieren conservar el orden, ¿no? Y ellos lo llaman la paz, ¿no? Claro, o sea, suena un poco raro, ¿no? O sea, un poco extraño o duro, ¿no? Queremos que se mantenga la paz, pero ¿qué paz? La paz donde han impuesto un orden, el orden del imperio colonial francés británico. Bueno, es obvio, ¿no? Por eso ellos dicen, queremos que se mantenga el orden, queremos que se mantenga la paz. Claro, una paz y un orden impuesto por ellos.
¿no? O sea, donde ellos son las mayores potencias coloniales y Alemania tiene pocas colonias. Entonces, Alemania quiere cambiar esto y bueno, eso es en parte también lo que se va a conocer como la paz armada, pues, ¿no? Bueno, ya vamos a ver esto cuando hablemos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el gran beneficiado con la Primera Guerra Mundial definitivamente va a ser Estados Unidos. No, la pregunta es entender el orden actual, por quién ha sido impuesto y quién quiere cambiar ese orden, pues. O quiénes quieren cambiar el orden. ¿Mm? Ahorita no es Alemania, pues no. En esa época Alemania quería cambiar el orden, porque el orden fue establecido básicamente por los países colonialistas, ¿no? Eh, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Pero ahora hay un escenario distinto. Y bueno, emerge potencia porque es una constante en la historia, ¿no? Toda potencia que está en el primer lugar teme ser segunda potencia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ser segunda potencia, estarías siendo dirigido o liderado por otra potencia que no eres tú. Es propio de parte de la sinergia, ¿no? Es parte de lo que sería, pues, la, el desarrollo o la condición, pues, de potencia, ¿no? Tanto militar o económica. Bueno, en este caso económica ya es China, ¿no? Pero militar sigue siendo Estados Unidos, eso es incuestionable. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo. Aunque esto sí va a cambiar, vamos a ver cómo se produce, ¿no? Bueno, hay países que buscan mantener el orden y hay países que quieren cambiar el orden. Eso es lo que pasa, es una constante, ¿no? Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a empezar el tema de hoy que es el feedback, ¿no? Ya acá ya tengo el material justo en mis manos. Ese día de la semana 26, no, 25, 26, 27, ¿no? Entonces, bueno, acá hay diversos temas, ¿ya? Sí, sí, pues, ya está hasta la pregunta 15, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, la primera pregunta dice, ¿qué acontecimiento marcó el inicio de la Revolución Francesa? Bueno, ya, vamos a ver acá entonces las preguntitas, ¿no? La Revolución Francesa, recordemos, fue una revolución burguesa, ¿no? Como ya leímos en su momento, se llama revolución burguesa porque coloca en el poder a la burguesía, ¿no? ¿Qué sectores sociales o qué sector social es el que toma el poder con la Revolución Francesa? Mira, esto es puntual. ¿Tú cómo identificas una revolución? Fácil. Identifica quiénes son los que toman el poder, ¿no? Quienes toman el poder son los que marcan el camino de lo que va a venir. Si el gobierno es capturado por la burguesía, está claro que sus ideas, sus aspiraciones, su ideología va a prevalecer, ¿no? Si los campesinos hubieran tomado el poder, sería pues una revolución campesina. Ahora, hay otros pensadores del siglo XX que dicen que la historia del mundo es la historia de las élites, o sea, solamente hay el cambio de una élite por otra, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión discutible. Ahora, acá yo voy por lo siguiente, ¿no? Antes había una nobleza, el rey y su familia se llama realeza, y la nobleza pues son los condes, marqueses, duques, archiduques, vizcondes, varones, hidalgos, caballeros, ¿no? Todos ellos son los nobles. Nobles, está el pueblo y está el clero. Recordemos que prevalece lo que se llama la sociedad estamental, ¿no? Antes de la Revolución Francesa existe la sociedad estamental. Y la sociedad estamental, recordemos, está conformado por los siguientes grupos sociales, ¿no? Está la nobleza, está el clero y está el pueblo, bueno. Así es, ¿no? Pero con la Revolución Francesa esto desaparece, esta sociedad estamental,
desaparece y se crea la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, el concepto de ciudadanía con igualdad ante la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Bueno, suena bonito. Y esto decía que somos iguales ante la ley, y esta idea fundamental sería el concepto de ciudadanía. Recordemos que los revolucionarios franceses eliminan el concepto de ciudad estamental y lo reemplazan por el concepto de ciudadanía, de igualdad ante la ley. Claro. Eh, bueno, ahora la primera pregunta dice, ¿qué acontecimiento marcó el inicio de la Revolución Francesa? Bueno, ¿cuál sería su clave de ustedes, muchachos? Para ver si desarrollamos la preguntita. La caída de la Bastilla para empezar era una prisión, ¿no? Es una prisión donde estaban los enemigos del rey, en este caso de Luis XVI, el rey de Francia, ¿no? La ejecución de Luis XVI, no, eso se produce en el año 1792, ¿no? O sea, es tiempo después, ¿no? No puede ser, pues, ¿no? Recordemos que la revolución empieza el año 89, entonces está muy lejos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ya, eso se produce durante la etapa de la Asamblea Constituyente. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, vamos a ver, puede ser el fin del feudalismo, también se produce en la Asamblea Constituyente. Y el Imperio de Napoleón no, pues en 1815, ¿no? Entonces descartamos de plano la B y la E, ¿no? Por su lejanía. Ahora, la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el fin del feudalismo, por ley, se dio en la etapa que se llama la Asamblea Constituyente, pero por orden de antigüedad, o sea, del más antiguo al más reciente, estaría primero la caída o la toma de la Bastilla, de ahí estaría el fin del feudalismo y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces la clave sería, pues, la A, excelente, ¿no? La Bastilla, recordemos, era una prisión donde estaban los enemigos del rey. En realidad, cuando se toma la Bastilla, no habían más de 7 personas, hasta lo que yo recuerdo, no había más de 7 personas. O sea, liberaron a 7 personas que estaban encerrados. Es más, hasta lo que yo recuerdo, uno de los prisioneros tenía una máscara de hierro, pues, ¿no? Una máscara de metal en la cara, pues, ¿no? Y bueno, también salió de la prisión, pero no se supo de quién se trataba, pues. Algunos decían que era, no sé, pues, un noble que podía reclamar el trono de Francia y lo encerraron y le taparon la cara, algo así. Bueno, esto dio origen a una historia, me parece que fue de Dumas, ¿no? La máscara de hierro, me parece. Bueno, entonces la clave sería pues la A, ¿no? La uno sería la A. Eh, Dos, el fascismo. ¿Qué es esto? A ver, dice la pregunta 2. El fascismo emergió como un movimiento político en Europa durante el periodo de entreguerras, liderado por figuras como Benito Mussolini y Adolf Hitler en Alemania. El fascismo promovía la supremacía del Estado, la intolerancia hacia los grupos minoritarios y una fuerte propaganda nacionalista. El fascismo también se caracterizó por la adopción de un liderazgo autoritario y la represión de las libertades individuales. Estos regímenes promovieron una narrativa de superioridad racial y expansionismo territorial, lo que eventualmente condujo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, ¿qué concepto que está abajo se relaciona más con el texto, ¿no? A ver, una preguntita, jóvenes. El fascismo, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? Ahí en el texto nos dice, ¿no? Miss, la batería está que se apaga, creo. Miss, Miss, la batería. Sí, acá sale un indicador. A ver, ¿dónde nació el fascismo? ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? En Italia, en el texto lo dice. El fascismo, vamos a llegar a ese tema, no se preocupen, pero
El fascismo nació en Italia con Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini era maestro de escuela y él había sido parte del Partido Socialista. Ya, un ratito vamos a hacer la corrección. Ya está, ¿no? ¿Ves? Lo prendió justo cuando me estaba estirando. Y a ver, jóvenes, miren, a ver, vamos a aclarar. Esta es la pregunta número 2, ¿no? El fascismo fue un movimiento político, muchos no lo llaman ni siquiera ideología, porque el fascismo une varios conceptos que ya venían de antes y los amalgaman o los arman, ¿no? Y se convierte en una acción política, más que una ideología. Por eso hay muchos intelectuales que no se atreven a llamarlo ideología, porque más que una ideología, es una práctica política, ejercicio político. Es más, hay historiadores que definen al fascismo como la radicalización de la derecha, otros lo llaman, bueno, es la violencia de la política por lado de los sectores conservadores o de los sectores de derecha, ¿no? Bueno, pero el fascismo en sí nace en Italia, con Benito Mussolini. Se paró la imagen, sí, o me parece, no sé. Jóvenes, ¿me ven? ¿Me escuchan? A ver, ¿me pueden ver? Uno, dos, tres. Sí, 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 sí. Parece que se ha lagueado, mis. Sí. A ver, vamos a ver. Ya está. Ya, jóvenes, entonces podemos continuar. A ver, muchachos, miren, el fascismo nace en Italia con Benito Mussolini. Benito Mussolini fue socialista durante una etapa de su vida, dirigió un periódico, porque él sí leía y además publicaba, era un tipo que escribía mucho y leía, no era cualquier tipo. Él, bueno, dirigía un periódico socialista que se llama El Avanti. Lo que pasa es que cuando él, bueno, acaba la Primera Guerra Mundial, él comienza a cuestionar la postura socialista que era internacionalista. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en algún momento del socialismo, muchachos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del socialismo? A ver, ¿qué planteaba? A ver, ¿el socialismo es nacionalista o es internacionalista? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Excelente. La ideología socialista es internacionalista. Profesor, ¿y por qué? Bueno, fácil. Recordemos que para Carlos Marx y sus seguidores, el problema del obrero no es un problema nacional, es un problema internacional. Y el problema es el capitalismo, y el capitalismo está en el mundo. Y además la burguesía está en el mundo. Y pregunto, si el capitalismo está en el mundo y la burguesía está en el mundo, el problema del obrero no se va a resolver en una región, en un país, o no sé, pues en un continente. Se tiene que resolver en todo el mundo. Por eso es que los socialistas eran internacionalistas. La lucha por la sociedad, o bueno, el socialismo, la lucha por establecer el socialismo, es una lucha mundial de los obreros de todo el mundo. Por eso que Carlos Marx proponía pues la unidad del movimiento obrero, la unidad internacional del movimiento obrero, para establecer el socialismo. Y de ahí, como tránsito al socialismo, llegar al comunismo. Esa era la idea de Carlos Marx. Por lo tanto, llegó un momento en el cual Benito Mussolini comienza a cuestionar el internacionalismo socialista, porque en la Primera Guerra Mundial él acusó a los socialistas de promover revoluciones, porque eso fue lo que pasó en algunas partes de Europa, ¿no? Entonces, de promover, los socialistas estaban más interesados en promover revoluciones como Lenin, o sea, había socialistas en el mundo que querían, en Europa especialmente, querían hacer lo que Lenin había hecho pues en Rusia. Y Benito Mussolini cuestionaba esto, porque no era posible que mientras estemos en guerra con un país, en este caso con Austria-Hungría básicamente, porque la guerra fue entre Italia y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es posible que estando en guerra
los socialistas estén pensando en la revolución mundial. Y comenzó a cuestionar esta postura socialista y comenzó a contradecir al Partido Socialista Italiano. Entonces, Benito Mussolini comienza a marcar su distancia y va a fundar en el año 1919 su partido. Benito Mussolini funda el Partido Nacional Fascista, el PNF, Partido Nacional Fascista. Y su símbolo es esto, pues, el fascio. A ver, por ahí pongan una imagen, busquen el fascio. A ver, alguien que busque el símbolo, el fascio. Y lo pone como imagen en la cajita de comentarios, a ver, Milagritos o las, bueno, no sé, Rose o de repente Carlos Kennedy, que siempre lo veo participativos. Una imagen del fascio, a ver, el fascio. O Angeli, la infaltable Angeli. Ahí está, es el fallo, ¿no? Bueno, a veces el hacha iba arriba o también iba en el medio, ¿no? Era un símbolo de la antigua Roma. Ahí está, ¿no? Es el fallo, ¿no? Ya. Claro, está bien, excelente. El fallo es este símbolo. Ahora, ¿qué representa? En la antigua Roma este símbolo lo portaban los lictores de la antigua Roma. Representaba la unidad de los pueblos italianos, o sea, los italianos unidos bajo la fuerza y la disciplina. Las maderitas que van amarradas, las maderitas significan los pueblos de Italia y las hoguitas representan la unidad, mientras que el hacha en el medio representa la fuerza y la disciplina. Era un símbolo que existía en la antigua Roma. Benito Mussolini se separa, es expulsado primero del Avanti por sus publicaciones o su postura frente al Partido Socialista Italiano en la guerra. Como Benito Mussolini cuestiona al Partido Socialista y a su directiva, lo separan del Avanti y él funda su partido, que se va a llamar el PNF, y él comienza a acusar a los socialistas de no haber promovido la adhesión de territorios que Italia reclamaba, como el Trentino, Dalmacia, Trieste e Istria, ¿no? Territorios que Italia reclamaba. Entonces, Benito Mussolini mostraba una postura pues nacionalista, y eso iba en contra de la postura internacionalista del movimiento obrero. Entonces, ya Benito Mussolini, a ojos de muchos socialistas, era alguien que tenía pues las ideas o la ideología pues de la burguesía. Para los socialistas, el nacionalismo es un movimiento ideológico de las clases medias y de la burguesía, o sea, de la pequeña burguesía y de la gran burguesía. Y el movimiento obrero no puede distraerse en posturas nacionalistas, porque el problema es mundial. Entonces, Benito Mussolini y jóvenes ya funda su partido, pues el PNF, y utiliza el símbolo, el FASH. Y él comienza ya poco a poco a elaborar su doctrina. Y lo publica en un libro, pues. El libro de Benito Mussolini se llama La doctrina del fascismo. Entonces, Benito Mussolini es el fundador del fascismo. Benito Mussolini, ¿no? Y él publica una obra donde están sus principales ideas. Estas obras, bueno, de Mussolini tenían el tenor de ser ultranacionalistas. O sea, todo lo contrario a lo que decía el socialismo. Su obra se llama La doctrina del fascismo, ¿no? Es la obra cumbre de Benito Mussolini. Y ahí él comienza muy bien, gracias Rose, muy bien, gracias Milaritos. Eh, si ustedes buscan en la carátula de la doctrina del fascismo, en la carátula aparece pues el símbolo, ¿no? La versión que fue reeditada y publicada en Italia. Aparecía el símbolo. Y era una remembranza de la antigua Roma, o sea, su postura era muy nacionalista. Entonces ya Benito Mussolini demuestra que es un nacionalista, que no cree en el movimiento obrero internacional, ¿no? Que no cree en la lucha internacional contra el capitalismo. Y sus compañeros socialistas lo acusan de ser un infiltrado del socialismo. Perdón, un infiltrado en el socialismo, pero que era procapitalista. Ahí está, esa es la carátula, ¿no? Muy bien Carlos Kennedy, ¿no? La doctrina del fascismo, ¿no? Sale una bandera de Italia con el fascio, ¿no? Y un águila imperial de la antigua Roma, porque Benito Mussolini hacía mucho hincapié en la grandeza de la otrora o del otrora imperio romano. Sí, pues. Muy bien, ahora, ¿qué sostenía Benito Mussolini en su obra? Bueno, sostenía que
los seres humanos no son iguales y jamás lo van a hacer. No puede existir niveles de equidad o igualdad porque sencillamente los seres humanos no son iguales. Y así como los seres humanos no son iguales, los pueblos no son iguales, las naciones no son iguales. Así de fácil. Benito Mussolini sostiene que así como los animales compiten en la naturaleza, los pueblos compiten en la naturaleza, por recursos, por territorio. Y una prueba de esto, decía Benito Mussolini, es la conformación territorial que tienen los pueblos. Corresponde a su determinación por tener imperios, por tener colonias, ¿no? Por tener un gran territorio. En cada parte se surgen guías, una especie de élite que lidera al pueblo y lo lleva a conseguir sus objetivos nacionales. Entonces, ya Benito Mussolini habla de una especie de jerarquía, y él cree bastante en la jerarquía, no cree en las condiciones de igualdad que puedan existir más adelante, conforme lo decía pues el socialismo. Entonces, Benito Mussolini, bueno, organiza su partido, desarrolla la idea de que hay pueblos superiores, hay pueblos inferiores, los seres humanos compiten, porque eso es natural, somos en esencia animales, pero que tenemos también esta lucha o competencia por recursos, por territorio. Es inevitable. Y el destino de los pueblos inferiores es ser guiados o llevados por los pueblos superiores. Ya, ahora, estas ideas que más o menos comienza a desarrollar Benito Mussolini, ya comienzan a ganar simpatía en varias zonas de Europa, especialmente en Alemania. Y en Alemania, un muchacho de 27 años comienza a leer a Benito Mussolini y comienza a escribirle cartas a Mussolini eh, en alemán para felicitarlo por su copiosa obra, ¿no? ¿De quién creen que estoy hablando? En Alemania. ¿Quién comenzó a mirar ya el trabajo de Benito Mussolini? Hitler, pues. Hitler, joven. Ahora, Benito Mussolini comienza a decir que no existe lucha de clases, o sea, los obreros con la burguesía no tienen que luchar. Eso que decían los socialistas es mentira. Deben colaborar. La lucha es nacional. Las naciones compiten. No es lucha internacional de clase, sino es lucha de los pueblos. Los pueblos rivalizan, compiten, entran en guerra. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, las burguesías nacionales o de cada país tienen que unirse con los obreros del mundo. A ver, mejor dicho, la burguesía y los obreros, en vez de luchar, en cada país hay una burguesía nacional. Y esta burguesía nacional tiene que colaborar o unirse al movimiento obrero. El obrero no tiene por qué luchar con la burguesía. No hay lucha de clases. Esto es mentira, decían. Es una mentira de los socialistas. Lo que debe existir es cooperación y actuar como un cuerpo. Y él lo va a llamar así, corporativismo. 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 Corpo, cuerpo. Actuar como un cuerpo. Por eso es que Benito Mussolini dice que no existe lucha de clases. Esto que dicen los marxistas es mentira. Lo que debe existir es colaboración para que esta burguesía nacional, con los obreros nacionales, luchen con otras burguesías nacionales, con sus obreros. ¿Por qué? Porque las naciones rivalizan. Así es. Bueno, Benito Mussolini, pues. Ahora, el fascismo llega a Alemania y Benito Mussolini se entera de que un joven llamado Adolf Hitler comienza a seguir sus ideas y funda su partido. Hitler lo va a llamar NSDAP. Entonces, mientras que en Italia existe el PNF, el Partido Nacional Fascista, en Alemania se va a crear el NSDAP. Así es. En Japón también aparece el Kempetai, para que veas, ¿no? Entonces, las ideas del fascismo
ganan adhesión en Alemania. En el caso de España también aparece el fascismo, pero se le va a llamar así. Mira, este es en Alemania, lo pongo como dato. Este es en Japón, el Kempeitai. En el caso de España, va a ser la Falange Española. La Falange Española, la NSDAP, el Kempeitai. En Estados Unidos surgió una organización fascista también, para que veas, ¿ah? El American First. A ver, para los muchachos que conocen el inglés, ¿qué significa American First? First quiere decir, ¿no? First, sí, está bien. ¿Qué significa American First? Esto pasó en Estados Unidos. Bueno, esto es en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Primero americano. Primero los americanos, o América primero, ¿no? América primero, excelente milagro. El American First. Ahora, la gran pregunta para todos ustedes jóvenes. ¿El fascismo llegó al Perú? ¿Sí o no? Como doctrina o pensamiento, ¿no? ¿Llegó al Perú? ¿Sí o no? Sí, jóvenes. Sí, llegó al Perú. Y acá un grupito de snobs, ¿no? El Perú no podía estar indiferente, ¿no? A las tendencias. Bueno, hay que ser claros. Así como el comunismo llegó al Perú, así como otras ideologías como el anarquismo, el liberalismo llegó al Perú, ¿no? El socialismo llegó al Perú también. Llegan también, por supuesto, el fascismo. Aunque ya te aclaré, el fascismo, muchos autores lo dicen, no es ideología, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fácil. Acá en el Perú surgió un partido. El partido se llamó Unión Revolucionaria. Y el fundador era un tal Flores, ¿no? Creo que era Juan Flores o Julio Flores, algo así. Él es el fundador del partido Unión Revolucionaria, que apoyó a Sánchez Cerro. O sea que al Perú también llegó el fascismo. Unión Revolucionaria. A ver, ¿quién busca la foto o la imagen? Porque Flores se vestía como un fascista de combatimiento, como un fascista italiano. Y probablemente si buscan su foto, van a encontrarlo vestido como un fascista italiano. Él era del norte, me parece que era de Piura, me parece. De Ayabaca, creo que es. Sí, pues. A ver, Britney parece que encontró la foto de. A ver, acción. A ver, Unión Revolucionaria. Ahí está, pues él es, ¿no? Me parece que se llama Julio Flores, ¿no? Julio o Juan Flores, no recuerdo exactamente, pero me acuerdo que se apellidó Flores. Su nombre no recuerdo, creo que era Juan o Julio. Ahí está, ¿ves? Levantaba el mentón así como Mussolini, así. Igualito, joder. Luis Alberto Flores, ¿no? Luis Flores, ¿ves? Luis Flores, joder. Vestido como un fascista, ¿no? Todo un fascista. Y acá, jóvenes, hubo entusiastas, bastante, claro, pero uno se queda atrás con las tendencias, ¿no? Acá Carlos Miro Quesada, el famoso Garrotín, que era dueño del comercio, era su fans número uno de Luis Flores. Claro, o sea, Luis Alberto Flores, ¿no? Ya, Luis Flores, acá tenía su admirador, el dueño del comercio, Carlos Miro Quesada, para que veas, ¿ah? Mira, esta es la derecha peruana. La derecha peruana era recontra fascista, era racista, conservadora, de ultraderecha. Carlos Miro Quesada. ¿Sabes qué? Escribía Miro Quesada, ¿no? Escribía alabando a Benito Mussolini
escribía alabando a Benito Mussolini y era su pingue, como dicen ahora, de Luis Flores. Pero para que no sepan su nombre, ¿sabes cómo se hizo llamar? Se hizo llamar Garrotín. Soy el Garrotín. O sea, para que no lo detecten, ¿no? O sea, creía que nunca la gente se iba a enterar quién era, ¿no? O sea, dueño del comercio, fascista. A que veas, ¿no? Así estaba el Perú. Fascismo también llegó al grupo, ¿no? Para tu libro. Bueno, pero es obvio que acá no tendría mucha pegada, ¿no? Bueno, en realidad pegó entre los eurodescendientes peruanos, ¿no? Que tienen pues su tufío, ¿no? Su forma de pensar, pues, ¿no? Y las élites peruanas, por ahí uno que otro descendiente italiano, algún descendiente también, o un eurodescendiente, por ahí, ¿no? Y por ahí algunos, pues, unos criollos, pues, ¿no? Sí, sí. Así ganó, se convirtió en una moda, una tendencia. Bueno, ahí está, pues, muchachos, el fascismo, ¿no? O el fascismo, llegó a muchas partes. La clave de la dos, entonces, sería la D, ¿no? Ya, bueno, ya vamos a llegar al tema del fascismo en su momento, ¿ya? Este es el símbolo del fascismo italiano. Este es el símbolo de la Alemania nazi, la esvástica o cruz gamada. Y acá tenemos el símbolo de la falange española, ¿no? Ya, vamos rapidito con la pregunta 3. ¿Cuál fue el impacto de la guerra mundial en la sociedad europea? Ya, 3. Excelente. Muy bien. Me parece que la respuesta la dio ya Angeli, Milagros y Carlos Kennedy, ¿no? Ya, voy a borrar estos jóvenes. Ya, vamos a borrarlo para explicar algunos detalles más de la siguiente pregunta. ¿Le toman foto? Creo que sí, ¿no? O no sé, porque acá hay datos que vamos a verlo más adelante. Pero por si acaso, si alguien de repente quiere adelantarse un poco, a conocer un poco más, ¿no? Acá hay datitos. Por si acaso, Luis Flores apoyó a Sánchez Cerro, a Sánchez Cerro lo apoya, ¿ya? Y prácticamente cuando gobierna Sánchez Cerro, gobierna con el apoyo de la Unión Revolucionaria y los fascistas peruanos, hasta que lo matan a Sánchez Cerro, pues, ¿no? Lo mataron acá cerca donde estoy yo, acá atrásito, pues, ¿no? En lo que sería ahora el campo de Marte. Ahí había un hipódromo y hay un aprista, recuerdo, cuyo apellido es Leiva. No recuerdo exactamente su nombre, pero me acuerdo su apellido, Leiva. eh, Dispara contra Sánchez Cerro, pues, acá atrásito. Yo estoy acá más o menos cerca de la Plaza Bolognesi, que es el local principal de la sede de la Academia Bonex. Y aquí atrásito nomás, de donde yo estoy, mataron a Sánchez Cerro, un aprista, ¿no? Sí, por muchachos. Un tal Leiva, ¿no? Ahora Sánchez Cerro fue apoyado por los fascistas, ¿sí? Para que veas. Bueno, borramos esto. Ya, a ver muchachos, vamos con la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 3, ¿no? Ya, pregunta uno, dijimos que es la A, ¿no? Pregunta 2 es la D, dedo. Pregunta 3 sería, ya.
A ver, muchachos, consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la sociedad europea. A ver, muchachos, lo primero que ustedes deben saber es que gran parte de la industria europea se destinó a producir los elementos para la guerra, o sea, las armas, los suministros, los pertrechos, todo lo que tenía que ver con la guerra. ¿Están entendiendo, no? Entonces, gran parte de la industria europea se militariza. Si antes se producían, no sé, bicicletas, se producían, no sé, motocicletas, ahora se producen, pues, fusiles, no sé, no sé, morteros, ¿no? Si antes se producía platos, ahora se producen cascos. Entonces, bueno, la industria europea se vuelve una industria militar. Es una economía de guerra. Ustedes saben muy bien que cuando un país tiene guerra, su economía se vuelve una economía de guerra. Y toda la producción se orienta a ganar la guerra. Creo que eso está clarísimo. Pero, como te dije yo, la economía europea básicamente es una economía de guerra y el gran beneficiado aquí va a ser Estados Unidos. Por una sencilla razón, al acabar la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Estados Unidos participa, Estados Unidos no tuvo que reconstruirse nada, porque Estados Unidos entra el año 17 y el año 18 acaba la guerra. Además, gran parte de la industria europea, que era competencia de la industria norteamericana, queda devastada. Si la industria europea queda devastada, esto le resta competencia, ya no hay competencia para Estados Unidos, y Estados Unidos predomina a nivel económico. Ahora, Europa tiene un proceso de reconstrucción, y esta reconstrucción, por supuesto, significó en parte préstamos norteamericanos. Miren, yo les voy a decir algo que de repente suena un poco, pero que hay una jugada que primero la crearon los ingleses y Estados Unidos también la aplica con el tiempo y lo potencia, ¿no? Europa está devastada, Estados Unidos hace préstamos. Dos planes, planes Dewes y plan Young, ¿ya? A ver, plan Dewes y plan Young. Son planes para que Europa se reconstruya. ¿Pero en qué consisten los planes? Bueno, fácil, en una lógica que Estados Unidos e Inglaterra ya utilizaban buen tiempo. Te presto para que te reconstruyas, pero cuando te reconstruyes vas a comprarme a mí lo que tú necesitas. O sea, yo te presto para que me compres. ¿Ya? Ahora, si tú no tienes la infraestructura, no te preocupes. Nosotros te damos la infraestructura. No tienes ingenieros, no sabes cómo armarlo, no sabes cómo de repente instalarlo, no te preocupes. Tenemos nosotros nuestros sistemas de instaladores, de ingenieros, ¿no? Tenemos todo para que tú te reconstruyas. En otras palabras, lo que acabas recibiendo como préstamo, que sería 100 millones, al final se convierten en 300 o 400 millones. O sea, yo te presto para que me compres. Y si no, y si me compras y no puedes instalarlo, yo te lo instalo. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos hace esta maniobra, ¿no? Y esto hace que Europa pues quede endeudada con Estados Unidos, especialmente Alemania. Miren, Alemania tuvo que firmar el Tratado de Versalles, acabada la Primera Guerra Mundial, y no sé si ustedes sabían, pero el Tratado de Versalles se firmó el año 19, y Alemania acabó pagando su deuda recién en el año 2010. O sea, casi 100 años después, ¿no? Pagó su deuda de Versalles. Para que veas. Bueno, ahora, la pregunta es, profesor, entonces, socialmente, ¿cómo está Europa? Bueno, dice, el fortalecimiento de los movimientos feministas y la lucha por los derechos de las mujeres, no, el surgimiento de un sentimiento de desencanto y nihilismo entre los jóvenes europeos. Bueno, nihilismo. Bueno, vamos a ver, la C dice la promoción de una mayor integración y cooperación económica, el debilitamiento de los sistemas democráticos y el ascenso de movimientos autoritarios. Bueno, la D podría ser, aunque esta es más política. No, la E no es, pues, ¿no? A ver, una preguntita para todos ustedes jóvenes.
¿Cuál era el sistema económico y político que promovía Europa y Estados Unidos? Era el capitalismo, pero capitalismo liberal o el liberalismo. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan qué defiende el liberalismo? ¿Cuál es la tesis fundamental o qué defiende principalmente el liberalismo? La libertad individual, la libertad individual. Ya, no se olviden. La tesis más importante que defiende el liberalismo es la libertad individual. Bueno, entonces, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y los países de Europa Occidental defendían lo que se va a conocer como las democracias occidentales o las democracias liberales, donde la población elige, donde la población puede ser elegida, donde hay sufragio, hay parlamento, hay constitución, y se decía que esta forma de gobernar sería la mejor o ideal para el mundo, ¿no? Entonces el mundo viviría mejor con el liberalismo. En términos económicos, el librecambismo, la libertad para producir, la retracción del Estado a un mínimo, porque el Estado, según los liberales, es un represor de las libertades individuales. Entonces, todas esas ideas predominaron a inicio del siglo XX y decían que el liberalismo era la voz, era lo mejor que le podía pasar al mundo, el liberalismo es un éxito. Pero cuando acaba la Primera Guerra Mundial, todos comienzan a acusar al liberalismo de no haber podido impedir el desarrollo de la guerra. Es más, los socialistas, de manera activa, comienzan a afirmar el vínculo entre la economía liberal y el desarrollo del imperialismo. O sea, cómo era el liberalismo es una ideología, parte del capitalismo, que llevó al mundo a la guerra. No pudo impedir la guerra. ¿Por qué? Porque el liberalismo es la expresión sintomática o política de la guerra. Entonces, el mundo comenzó a decir, o muchos comenzaron a decir, en realidad, era el liberalismo el causante. Liberalismo no es solución, es parte del problema. Decían a inicios del siglo XX, ¿no? Y cuando empieza la guerra, peor todavía, ¿no? El liberalismo es parte del problema, no es la solución. Y peor aún, ¿eh? Con liberalismo y todo, se produce el crack del 29. Entonces, supuestamente la libertad para producir, la libertad para vender, iba a producir lo que sería el punto medio de la economía, es decir, el equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque mientras hay oferta y demanda, el mercado se mueve solo, no necesita una mano que intervenga, porque hay una mano invisible. Esta mano invisible es la que opera y regula la economía o la autorregula. La economía no necesita la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque la economía se regula sola, existe la mano invisible. El libre cambismo, la oferta y la demanda, eso hace que la economía se regule sola. Pero ¿sabe qué? Se produjo el CRA de 29. Y cuando se produce el CRA de 29, todos se preguntan, ¿oh, qué fue, mano? ¿No era la solución el liberalismo económico? No, supuestamente la libre concurrencia, ¿no? El libre mercado, el libre cambismo, la libre oferta y la demanda, la mano invisible. Eso no iba a hacer funcionar la economía, no iba a ser el éxito, pero ¿sabes qué? Se produce el CRA de 29. Y todos comienzan a ver al liberalismo como parte del problema. Fue causante de la crisis del 29 y no pudo impedir que se desatara la Primera Guerra Mundial. Entonces, frente a este desencanto, la población comienza a observar al socialismo como una alternativa. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, cuando el mundo estaba en crisis, la Unión Soviética estaba en un crecimiento económico que muchos observaban y era o tenía que ver con Stalin. Stalin desarrolla sus famosos planes quinquenales. Son planes acelerados de industrialización y colectivizaciones que llegan a producir alimentos jóvenes de una manera, pues, no fulgurante, y comienzan a desarrollar una industria que parecía, pues, que no tenía competencia. Entonces, la Unión Soviética tenía en ese momento un auge, ¿no? Frente a la decadencia de las economías mundiales. Ahora, ¿me pueden ver jóvenes? Creo que sí, ¿no? Ya, a ver, un ratito jóvenes están haciendo un ajuste. Dale, está bien.
Es el OBS. El OBS, ¿no? Pero sí me escuchan, creo, ¿no? Ah, ya, muchachos. Entonces, miren, mientras van ahí acomodando, yo sé que en estos momentos hay muchos entusiastas del liberalismo, ¿no? Es más, ahora creo que está de moda por ahí entre los jóvenes, ¿no? Bueno, acaba de ganar Novoa en Ecuador y los liberales de Latinoamérica están contentos porque ganó un liberal, dicen que es, ¿no? La gente no sabe, no es liberal. Bueno, en fin, él es conservador más que todo. Pero en fin, acaba de ganar Novoa, entonces todo el mundo dice liberalismo está ganando, liberalismo con Milei, liberalismo por aquí, por allá, liberalismo. Curiosamente, en esa época, después de la Primera Guerra Mundial, el liberalismo era acusado de ser parte del problema, no ser la solución. Y todo el mundo miraba al liberalismo como parte del problema. Y en ese escenario, como acusaron al liberalismo de no haber impedido la guerra, que es más, fue parte del claramente del liberalismo económico, entonces todo el mundo miraba a un gobierno con Estado fuerte, miraban a un gobierno fuerte, con planificación, no con libertad individual y que todo se regula, no es mentira. Entonces, muchachos, comenzaron a ganar terreno dos posturas. Como en la Unión Soviética había planificación de la economía, por las colectivizaciones, los planes quinquenales, planes económicos de cada 5 años, los europeos comenzaron a mirar con expectativa al fascismo y al comunismo, o al socialismo, mejor dicho, ¿ya? Socialismo. O sea, los europeos miraban dos posturas, y que eran extremas, los socialistas y los fascistas, que eran enemigos políticos, ¿no? Para que veas, ¿eh? Mira cómo estaba Europa. Y el liberalismo como ideología o como postura política, y por si acaso no era el primer crack que se producía en la economía. Hubo una crisis económica en el año 1907. O sea, ya se había producido también otro crack en el año 1873. O sea, el capitalismo tiene crisis cíclicas. Y todas las veces que ha tenido crisis, el Estado ha tenido que intervenir o hacer algo. O sea, en otras palabras, ya la gente estaba entendiendo que la economía no se regula sola. Siempre hay operadores, ¿no?, que actúan y que van a tratar de guiar la economía, en fin. Claro, en 1907 hubo un gran pánico, en 1873 hubo otra crisis, entonces ya jóvenes las crisis eran sistémicas al capitalismo. Bueno, la última fue el 2008, San Marcos está preguntando. Y probablemente aparezca otra y otra vez el Estado tiene que hacer algo. Porque mientras que los liberales dicen no al Estado, cuando la economía liberal comienza a ser golpeada, el Estado interviene para rescatarlo, ¿no? Pero bueno, así pasa, pues, jóvenes. Entonces, el mundo comenzó a ver con expectación, o con expectativa al fascismo y al socialismo. Y eso pasa en el periodo de entreguerras, ante la decadencia del liberalismo, ¿sí? Bueno, por eso les digo, ¿no? Hemos empezado el siglo XXI pareciéndonos un poquito al siglo XIX. No, perdón, al siglo XX, ¿no? Siglo XX. Pareciéndonos un poquito al siglo XX, ¿no? Bueno, ahí está el escenario, ya ustedes evalúen, ¿no? Porque en Europa el fascismo está volviendo a tener cierto apego, cierto arraigo. El socialismo todavía se mantiene como una postura, o los sectores de izquierda se mantienen como postura también en Europa, ¿no? No tienen la fuerza de inicio del siglo XX, pero todavía están ahí, ¿no? Acá en América Latina los socialistas todavía tienen presencia, los sectores conservadores y, bueno, los de derecha se radicalizan y muchos hablan de una especie de versión neofascista. Bueno, en fin, yo no quiero llegar a ese nivel, pero les aclaro, así pasa, pues, ¿no? Es como que es el déjà vu, ¿no? El déjà vu, es como que Yala, ¿no? Yala, son Yalas, bueno, parece que sí.
Bueno, en momentos de crisis, los extremos pues comienzan a hacerse notar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces sería la 3 en la D, pues, ¿no? Es cierto, la D. Le voy a poner acá la clave, dedo, dedos. Acá sería la clave dedo, 3 dedos. Ya. Pregunta número 4. Durante la Segunda Guerra, perdón, durante la Segunda Revolución Industrial se produjo un avance en la comunicación a larga distancia. El siguiente texto ejemplifica esta transformación. La invención y desarrollo del teléfono revolucionó las comunicaciones. Por primera vez en la historia, las personas podían hablar entre sí a larga distancia de forma instantánea. Esto facilitó la comunicación comercial, la coordinación de actividades y el intercambio de información en tiempo real. Además, el teléfono abrió nuevas posibilidades en el ámbito de los negocios y la vida cotidiana, transformando la manera en que las personas se comunicaban y relacionaban entre sí. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el avance tecnológico mencionado en el texto? Bueno, bueno, se refiere al teléfono, ¿no? Sí, pues jóvenes. A ver, vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Pregunta número 4. En realidad, el teléfono no fue un invento que nació de la nada. Tuvo precedentes. Y el precedente más importante fue el teletrófono. O sea, el teletrófono ya está demostrado, ¿no? Teletrófono. A ver, ¿quién encuentra por ahí el teletrófono? Por ahí lo pone en la imagen, ¿no? El teletrófono. Fue un invento de Antonio Meucci. El teletrófono fue un invento de Antonio Meucci, jóvenes. Ahí está. Lo inventó no Alexander Graham Bell, lo inventó Antonio Meucci. Y Meucci se basó también en investigaciones anteriores, bueno, de otros personajes, pero acuérdate bien el teletrófono. Meucci llevó su invento a una feria de inventos y Alexander Graham Bell copió no sé si ustedes han oído de lo que es un diagrama electrónico. Él copió el diagrama que le prestó, inclusive Meucci, según algunos testigos, Meucci generosamente le prestó para que él lo revise, ¿no? Él lo copió y lo llevó a la oficina de patentes de Estados Unidos y lo registró como suyo. Bueno, yo solamente les aclaro, jóvenes, en esta carrera por los inventos hubo muchos robos de inventos, jóvenes. Ya con eso creo que ya ustedes de repente han oído mucho, ¿no? De esto de repente han visto en documentales. Alexander Graham Bell registró el invento como suyo, copiando un diagrama electrónico del invento de Meucci. Meucci al final pues murió pobre. Su invento pasó a la historia con el nombre de teletrófono. Alexander Graham Bell lo mejora, lo hace más ergonómico, no más. Pero el pobre Meucci murió pobre, pues. Y Bell se forró, pero en camionada, joder. Se la llevaba, pero uff, en volquetada se la llevaba, joder. Uf, pobre Meucci murió pobre. Pero ¿qué pasa? Que un investigador, un historiador norteamericano, encontró una solicitud de Meucci que hizo la oficina de patentes. O sea, Meucci llevó su invento para registrarlo y dejó una copia de su invento. No pudo pagar la patente, porque en esa época creo que costaba algo de, parece que era algo, bueno, era mucho dinero, creo que parece que era como $100. Ahora sería pues para ellos, no sé, pues como $300 o $400, algo así. Sí, pues costaba bastante la inscripción en la oficina de patentes. Y Meucci no tenía ese dinero. Por eso es que él quiso reunirlo exponiendo su invento en ferias para reunir de repente algo de dinero y registrarlo. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de encontrarse con Alexander Graham Bell, que también quería inventar algo parecido, pero que no sabía cómo. Y justo, joven, no, para su mala, más salado, joven, Bell lleva el invento y lo registra porque él tenía plata. Pobre Meucci pasó como un tipo desapercibido, desconocido por la historia, hasta que el Senado de Estados Unidos reivindicó su nombre.
Por eso es que ahora en Estados Unidos se reconoce a Meucci como el inventor del teléfono y el que lo llevó al mundo, ¿no? El difusor, ¿no? Para no ponerle el ladrón, pues, ¿no? Ponen Alexander Graham Bell, ¿no? Bueno, ahora se le llama teléfono y todos lo llamamos teléfono, pero el nombre original no fue teléfono, fue teletrófono. Pero el teléfono fue un invento de Alexander Graham Bell, ¿no? Y durante mucho tiempo todo el mundo recordaba su nombre de él. Le hicieron hasta monumentos por todas partes. Y a Meucci prácticamente no lo conocían jóvenes ni sus nietos lo conocían. Para que veas, ¿no? Hasta que hubo un juicio por esto y la empresa de Alexander Graham Bell tuvo que indemnizar a los nietos de Meucci, a los descendientes de Meucci. Eso ha sido en el año 2000 y tanto, ha sido, ¿eh? Por si acaso, o sea, no ha sido hace mucho tiempo. Sí, jóvenes. Hubo una demanda, todo. Fue un caso enorme en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Mira, y cuánta fortuna se había hecho con el teléfono, cuando su verdadero inventor era Meucci. Ahora, una historia triste, jóvenes. Meucci inventó el teletrófono para comunicarse con su esposa que estaba mal de salud. Él quería seguir inventando, pero tenía que atender a su esposa que estaba postrada en cama. Entonces, él lo inventó con un fin, pues, noble, ¿no? De seguir inventando, porque tenía su taller de inventos, pero también no quería descuidar a su esposa, porque la quería mucho, pues, ¿no? Y quería reunir dinero, pues, para ayudarla y curarla, ¿no? Y se encuentra con este palomía en vez de ver. La historia es bien triste, de verdad. Pues, ¿cómo es? ¿No? A veces me da pena, sí, porque Meucci se hubiera vuelto millonario y hubiera ayudado a su esposa y todo, ¿no? Pero bueno, en fin, así pasan las cosas, ¿no? Da pena la historia. Debería sacar una película sobre Meucci, güey. De verdad, yo sé que la romperían, ¿no? Sí, sí, de verdad, ¿no? Tiene todo el guión para ser taquillera, joder. Sí, pues. Sí. A ver, ¿alguien puede contar del 1 al 3, por favor? A ver si no, Lucerito, a ver, por favor, está ahí, o no sé, Uno, dos, tres. o Catherine, es una prueba de sonido que están haciendo acá en el dispositivo. ¿Alguien puede contar del 1 al 3? Uno, dos, tres. Ya, gracias, mamita linda. ¿Está bien entonces, no, Miss? Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias, señorita. La verdad es que no pude ver quién fue, pero te agradezco eternamente. Bueno, entonces, como le estaba comentando, pues, ¿no? Meucci fue el inventor del teléfono, ¿ya? Bueno, ahí está el teletrófono, su verdadero nombre, después bautizado por Bell como teletrófono. La clave de la pregunta 4 sería dedo, ¿ya? Muy bien, vamos con la pregunta número 5. Dice el o la, ¿no? Significó un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y la instauración de un orden clasista basado en la riqueza y no en los privilegios. Este dominio se sustentó inicialmente en el ejercicio del sufragio censitario, pero este quedó suspendido a raíz de las revoluciones del 1848 y fue sustituido por otro más amplio de carácter universal. Bueno, esto es cierto, pues, ¿no? El liberalismo originalmente fue impulsado por los sectores de la burguesía y cuando nació como tendencia política, recordemos que lo que se promovía principalmente no era el sufragio universal. Eh, la burguesía proponía el sufragio censitario. No sé si ustedes saben lo que es un sufragio censitario. Es un sufragio donde se hace una lista de ciudadanos que van a votar. O se hace un censo, ¿no? Una lista de los que van a elegir y ser elegidos. Pero se llama censitario, hay un censo. Entonces, no todos pueden votar. La burguesía, bueno, entendía, entre otras razones, que la democracia todavía no era para todos. Bueno, con ese argumento impidió que sectores populares puedan elegirse elegidos. Decía, no podemos permitir que los sectores que no se educan, los sectores analfabetos, puedan elegir, porque no entienden de política. La política requiere cierto nivel de virtud y además de información y conocimiento. Claro, ellos lo decían porque ellos tenían educación y tenían dinero para instruirse. Los sectores populares no se instruían por una sencilla razón, ni siquiera había pues acceso a la educación para ellos porque no había ni siquiera promoción del Estado a la educación pública. Pero hay que ser claros, algunos sectores de la burguesía eran conscientes de que no se puede hablar de libertad total si no hay libertad de participación. Y había sectores de la burguesía que proponían que a la población tenía que instruirse.
Por eso es que habían dentro de los sectores de los liberales de que hay una promoción de la educación, y esto a través del dinero público. Sí, ¿cómo podemos hablar de democracia si la mayoría no participa? ¿Cómo podemos hablar de libertad e igualdad si tenemos imperios coloniales? Eso es lo más irónico, ¿no? Hablaban de igualdad, hablaban de libertad, libertad económica, libertad política, pero tenían imperios coloniales, tenían esclavos todavía, en el Congo, por ejemplo, los belgas, ¿no? Tenían algunos todavía monarquía, entonces era paradójico, ¿no? El liberalismo sonaba bonito, Estados Unidos se decía que era la cuna del liberalismo junto a Inglaterra, pero tenían imperios coloniales, en algunas zonas tenían esclavos, ¿no? No había sufragio universal, tenían monarquía, entonces, ¿qué es esto? Tenían una monarquía pues parlamentaria, en fin. Entonces, bueno, así pasa, pues, ¿no? Así pasa, ¿ya? Entonces, el liberalismo, bueno, siempre ha sido relacionado a una ideología que es de extracto burgués o de la burguesía, ¿no? Especialmente en el siglo XIX. Ahora el contexto es distinto, pero como cuando nació el liberalismo, estuvo muy ligado a los sectores de la burguesía, ¿ya? Por ejemplo, ellos decían libertad para todos. Sí, libertad, pues sonaba bonito, pues, ¿no? Libertad. Pero como te dije, algunos países o algunos pensadores liberales, a pesar de que habían esclavos, ahí se quedaban calladitos, no decían nada. Hablaban de igualdad, pero tenían imperios coloniales. Francia tenía imperios coloniales. Y algunos de los sectores conservadores eran los que más insistían en mantener los imperios coloniales. Sectores liberales a veces hablaban con mucho cuidado también de perder los imperios coloniales, porque sabían muy bien la rentabilidad, el beneficio de tener imperios coloniales. Pero sí, la clave de las 5 sería el liberalismo político, ¿no? Bueno, vamos a poner acá entonces 5, la pregunta 5. Sería casa, ¿no? Casa. Muy bien, vamos con la pregunta 6. ¿Qué marcaron en las 6, jóvenes? Bueno, esta pregunta es dato, ¿no? La pregunta 6, ¿no? Miren, una aclaración, ¿ya? Eh, el fundador del socialismo científico es Carlos Marx. Carlos Marx pues tiene muchas ideas, ¿no? Publica mucho, escribe mucho. Sus ideas fueron leídas por intelectuales de Europa y del mundo, pero el primer político que comienza a utilizar las ideas de Carlos Marx y comienza a ejecutarlos para construir un país o un Estado va a ser Lenin. Pero lo que pasa es que Marx no decía cómo organizar este Estado. Marx propone que tiene que haber, pues no haber, ejemplo, a cada quien según sus necesidades, a cada quien según su trabajo, tiene que ver con colectivización, eliminación de la propiedad privada, lucha contra el capitalismo, la primera fase socialista. O sea, Marx tiene varias ideas, ¿ya? Un gobierno de trabajadores, la dictadura del proletariado, en fin, Marx tiene muchas ideas. Pero quien usa esas ideas, las ejecuta y construye un Estado es Lenin. Y Lenin es el que organiza el Estado. El primer Estado socialista del mundo. El primer Estado socialista del mundo. Que sería la Unión Soviética. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se llama soviética? Bueno, porque en 1905, acuérdense bien, en 1905, hubo una revolución en Rusia, que se le conoce así como la revolución de 1905. Y es curioso. Miren, siempre lo pongo como ejemplo, pero Japón derrota a Rusia. Y para que tengas más o menos algo comparativo, ¿ya? Para que lo veas como, no sé, pues, un ejemplo, ¿no? Esta tiza es el tamaño de Japón. Ahí está, ¿ves? Este es Japón y toda la pizarra de atrás es Rusia. ¿Quién gana? Gana Japón a Rusia. Una vergüenza, pues. ¿Quién gobernaba? El zar Nicolás II.
Rusia tenía todo para ser potencia. Cuando empieza el siglo XX, en relación a los demás países de Europa, Rusia era un país atrasado. Rusia parecía, no sé, pero a ver, parecía, no sé, Perú, Chile, Bolivia. O sea, Rusia estaba, pero totalmente jóvenes. O sea, en esa época estaba igual que países como, no sé, pues, países latinoamericanos. Tenía poco desarrollo industrial. Se había industrializado con inversión extranjera y solamente en algunos lugares. El capitalismo había llegado solamente en algunas ciudades y contadas, ¿ah?, con la mano. En el resto de Rusia seguía existiendo el régimen de trabajo del campo, el régimen agrícola, el régimen semifeudal. Además, podríamos decir que feudal en algunas partes. Y Rusia era un país, pues, mejor dicho, un imperio, era un imperio muy heterogéneo. Hasta ahora, pues, ¿no? Rusia es un mosaico de varias nacionalidades. Están los ucranianos, bueno, perdón, dentro de Rusia, o, o la Unión Soviética, como después se va a llamar, bueno, Lenin lo llama Unión Soviética, dentro de la Unión Soviética había bastantes eh, pueblos, ¿no? En esa época, el Imperio Ruso, para que me entiendas, en esa época el Imperio Ruso tenía varias nacionalidades adentro. Estaban los ucranianos, los bielorrusos, los uzbecos, armenios, georgianos, tayikos, en fin, mecanos, kazajos, estonios, letonios, lituanos. O sea, el Imperio Ruso era un mosaico de varios pueblos. Entonces, controlarlo, gobernarlo, dirigirlo, crear un Estado en la Unión Soviética, o mejor dicho, lo que fue el Imperio Ruso, pues no era una tarea fácil. Pero Lenin lo hace. Lenin creó un Estado sobre las ruinas del Imperio Ruso, ¿ya? Que va a existir 69 años. La Unión Soviética existió durante 69 años, pero fue creado por Lenin. Ahorita no existe, se desintegró, pero existió por casi 69 años, casi 70 años existió la Unión Soviética, del año 1921 a 1989. Así es. Ya está, muchachos. Entonces sería, la 6 sería Lenin, pues, ¿no? Vladimir Lenin. 6 sería entonces esta pregunta es puntual. Muy bien, vamos con los siguientes, jóvenes. Pregunta 7. Dice, la guerra entre Prusia y Francia fue vital para el nacimiento de la Gran Alemania. Esto es porque pudo convencer a los demás reinos germánicos de unirse al país más próspero, la Confederación del Rin. En este sentido, ¿cuál fue el resultado de la guerra franco-prusiana? Bueno, la guerra franco-prusiana fue una guerra que, como vimos en clase, existe entre Francia y Prusia. Prusia estaba unificando los pequeños estados alemanes y estaba formando lo que se va a conocer como el Segundo Reich. Porque Alemania en la Primera Guerra Mundial no se llama Alemania, se llama Segundo Reich o Segundo Imperio Alemán. La B, ¿no? ¿Qué dice Carlos Kennedy o Angeli? Excelente, claro. Muy bien. En la guerra franco-prusiana, vamos a poner acá, en la guerra franco-prusiana, a ver cómo dato, en la guerra franco-prusiana, que se produce del año 1870 a 1871, ¿ya? Se produce el enfrentamiento entre Francia y Prusia. El resultado va a ser la firma de un tratado de paz. Este tratado de paz, vamos a ponerlo con color blanquito, se va a llamar el Tratado de Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt, ¿no? En el Tratado de Frankfurt, ¿ya? Como Francia ha perdido, tiene que ceder una provincia que es rica en carbón. ¿Cómo se llama el territorio que cede
Francia a Prusia. A ver quién recuerda. ¿Cómo se llama el territorio? Excelente, Carlos Kennedy. Muy bien, Angeli. Alsacia y Lorena. Estos territorios eran abundantes en un recurso que se llama el carbón. Y el carbón, ya vimos en su momento, es un recurso importante para la producción del acero. Y el acero es fundamental para que tengas industria pesada. La industria pesada es la que produce, no sé, pues instalaciones industriales, es la que produce, no sé, camiones, bulldozer, vehículos de gran tracción, ¿no? O sea, o máquinas pesadas. Esa es la industria pesada. La industria ligera es la que produce, pues, galletitas, gaseosas, no sé, pues, esa es la industria ligera. Una cosa es industria pesada y otra cosa es industria ligera. Y para tener industria pesada necesitas bastante carbón. Y en Alsacia-Lorena abundaba el carbón. Entonces, muchachos, como resultado del Tratado de Frankfurt, ¿ya? Francia, que había sido derrotada, recordemos, en la batalla del Sedán. En la batalla del Sedán, recordemos, Francia, Francia va a ser derrotada, ¿no? Francia derrotada y Rusia es la que gana. Ya está. Francia cede territorio, cede Alsacia y Lorena. Claro, muchachos. Ahí está. La clave entonces sería respuesta de las 7. Respuesta de las 7. A ver, vamos a poner acá. Pregunta de las 7 sería entonces la B, ¿no? Ya, pregunta 8. Pregunta 8. Dice, el imperialismo europeo en Asia tuvo un impacto significativo en las sociedades colonizadas. Las potencias coloniales impusieron su dominio político y económico sobre los territorios asiáticos, explotando los recursos naturales y estableciendo sistemas de producción basados en sus intereses. Esto resultó en una explotación económica y una desarticulación de las estructuras locales, generando desigualdades y tensiones sociales. Además, se produjo una pérdida de identidad cultural y una subordinación de las tradiciones y creencias locales frente a la influencia europea. También se promovió la occidentalización forzada y la imposición de normas y valores europeos, lo que contribuyó a la erosión de las culturas autóctonas y a la resistencia de los movimientos anticoloniales. ¿Ya? En el caso de Asia, el imperialismo no tuvo como que, además de no tener mucha simpatía, tuvo mucha reacción y respuesta política. No se olviden que para Inglaterra, para Francia, era imposible capturar toda China. China es enorme y habían varios pueblos y controlarlo sería pues difícil. Por eso es que tanto ingleses como franceses no se animaban. Era un territorio enorme, tenía una gran población y controlarlos o manejarlos o cambiarle su cultura era muy difícil. Era muy bravo, por así decirlo. Una dificultad grande tendría. Entonces prefirieron quitarle algunos territorios pequeños, ¿no? Como Hong Kong, Macao, ¿no? O acceso a algunos ríos, Taiwán, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿ya? Ya, una pregunta, jóvenes. Miren, para que ustedes lo tengan en cuenta. Fue tan difícil inmiscuirse o meterse en Asia que hasta ahora tanto Asia, bueno, tanto, no sé, pues Japón, China y la India conservan bastante su tradición. Por ejemplo, la India fue parte del Imperio inglés, pero el inglés no se habla, pues, toda la India, se habla el hindi. El hindi principalmente se habla, ¿no? El hindi, claro. En el caso de China se habla, pues, eh, la lengua mandarín. Y el inglés se habla principalmente, pues, en Hong Kong, ¿no? Donde estuvo mucho tiempo, 150 años, en Inglaterra, ¿no? Y no lo hablan todos también, ¿no?
Sí, pues. En Japón, ni qué decir. A pesar de que hubo intervención norteamericana, o Comodoro Porro, hay un Comodoro que se llama Perry, un jefe de la Marina norteamericana, que obligó a los japoneses a firmar un tratado desigual que se llama el Tratado de Kanagawa. Bueno, entonces, ¿hubo resistencia? Sí. Ahora, este texto, ¿qué es lo que está agregando? ¿Qué da a entender? Bueno, la imposición de la influencia política, económica y cultural de las potencias coloniales en Asia. Sí, sí es cierto. Hay elementos de Europa, porque en esa época, jóvenes, en esa época, todo el mundo miraba a Europa como un referente. Los jóvenes en las universidades, en los centros académicos, en las escuelas, todos miraban a Europa. El Perú también, en el siglo XIX, todo el mundo miraba a Europa. Todos decían, si queremos ser potencia, o queremos tener, pues no sé, un avance, o ser mejores, hay que mirar a Europa. Y todos querían imitar a Europa. Aunque ahora, en estos tiempos, está cambiando, jóvenes. Ahora el mundo mira con expectación a lo que pasa en Asia. Ya Europa no es el referente. Sigue siendo referente para un sector importante, pero no es el único referente. Ahora China, Singapur, Malasia es un referente. Y aunque parezca extraño, jóvenes, un referente de la lucha política, porque la vez pasada estaba viendo yo, eh, o sea, los países que son referentes en el mundo. Y aunque ustedes no lo crean, jóvenes, El Salvador se ha convertido en un referente para varios países del mundo. El Salvador, un país pequeño latinoamericano. Porque muchos consideran que para que un país progrese y sea próspero, debe eliminar o erradicar la delincuencia. Es un paso final, y la corrupción, ¿no? En la política. Y Nayib Bukele, bueno, lo ha hecho bien, o sea, no hay que negarlo. O sea. Es más, hasta sectores de derecha lo, lo elogian, ¿no? Yo he visto acá, inclusive hasta Rafael López Aliaga lo elogia. Y Bukele, pues es de izquierda, ¿no? O sea, no es de derecha. Pero yo les aclaro, él ha criticado duramente a los sectores de derecha de El Salvador, pero también a los sectores de izquierda, que han hecho mucho daño a El Salvador. Y él se declara como una nueva izquierda, algo así. Bueno, en fin. Sí me pareció sorprendente ver en la lista de los países que son referentes en el mundo, en términos, bueno, en este caso era de orden social, pues estaba ahí Salvador, jóvenes. No pensé ver a un país latinoamericano. Ahí estaba El Salvador. En términos de tecnología, a la cabeza están Estados Unidos y están China. Y unos cuantos países de Europa también. En términos culturales aparece Japón y Corea. Me imagino que, porque no pude leerlo completo, ¿no? Pero entiendo que de repente tiene que ver con todo esto de las, bueno, pues, animes y todo eso. Me imagino que por ahí van. De repente, no lo sé la verdad, o no sé, pero los ARMY, no sé, la verdad, pero eran referentes. Bueno, entonces antes había un solo referente, todo el mundo miraba a Europa, ahora no. Así es, sí, suena raro, ¿no? Sí, eso salió publicado me acuerdo en el comercio, ¿no? Sí, ya salió hace buen tiempo, me acuerdo. Sí, para que vean, pues. Bueno, sí, pues así pasa, pues. Ahora hay varios referentes, no hay un solo referente. Así es, señorita Angeli. Bueno, la clave sería, de la 8 sería la E, ¿no? Pregunta 8. Ya está. Vamos con la pregunta número 9. Ya. Bueno, vemos ahí un mapa de África. Dice así la pregunta. A fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, la política de la época se basaba en la idea expresada por la ley latina. Si vis pacem para bellum. Significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Por eso los países europeos, potencias coloniales, se armaban y formaban alianzas. Se desprende del mapa, bueno, 1913, reparto de África, sale al costadito
los países de Europa y en el mapa salen distintos colores que dan a entender, por supuesto, que es un reparto colonial, pues, ¿no? Pero, a ver, ¿qué podemos? ¿Inglaterra y Prusia estaban a la vanguardia? No, jóvenes. Alemania entró tarde al reparto colonial. Puede ser que Alemania buscaba reconfigurar el orden colonial con la Primera Guerra Mundial, pero todo le salió mal, perdió sus colonias, pero peor le salió. Porque después de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde todas sus colonias. Prusia tiene pocas colonias en África. Bueno, Prusia tiene que estar lejos, ¿no? Ahí bueno, pues. Imperialismo inglés controla toda la África Occidental. A ver, Reino Unido y Francia tienen mayores posesiones territoriales. Sí, esa puede ser, claro. Que Italia y Alemania, por haberse formado a mediados del no, pues Alemania. A ver, Alemania aparece en el año 1871, ¿no? Y Francia aparece en el año 1867. Entonces no, no puede ser. Pues. Descartado, joder. No puede ser. Pues. Ya sería dedo, pues, ¿no? Dedo. Mire, hay historiadores que dicen esto, ¿no? ¿Quiénes se creen? Sí, pues la cuestión es que no hay quien los pueda frenar. Es como el imperialismo de ahora, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, en estos momentos hay una pugna entre China y Estados Unidos. A los países como nosotros nos queda más que una opción. Sí, en esta tensión entre potencias, a países como el Perú le queda solo una opción. O sea, no podemos evitar que esto pase. Es triste, es duro, pero es parte es algo sistémico. Las potencias van a pugnar, van a rivalizar. Claro, esa es la única opción que tenemos. Y la otra, si tú tomas neutralidad, igualito van a llegar. Igualito van a llegar. Es como el bloque de los países no alineados, ¿no? Decían ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Pero al final, varios de ellos tomaban posturas a favor de la Unión Soviética y en contra de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no totalmente, pero sí de manera parcial, ¿no? Es cierto, esto pasa, ¿no? Ahora, claro, la otra es que tú mantengas tu neutralidad, pero eso a veces no es posible, porque igualito llegan con capitales, llegan de alguna forma, con inversiones. Ahora tú tienes que permitir a uno que ingrese, pues, más que a otro. No sé. Y eso está en función a si los intereses de esta potencia se sintonizan con la tuya o los intereses, o de repente tienes que ver las ventajas de estar con esa potencia, o de repente si hay desventajas, en las dos, observar con cuál vas a tener menos desventajas, ¿no? Sí, cuando la tensión entre estas potencias es mayor, hay que ver, ¿no? Hay que observar. La otra es, pues, como te dije, mantenerse al margen, pero en una economía mundo, quieras o no, estas potencias van a ingresar de manera indirecta, a través de sus capitales, a través de sus inversiones, a través de sus alianzas estratégicas, sus alianzas comerciales, de todas maneras van a llegar, sí. Salvo la otra es la autarquía, ¿no? Sí, pues y eso no pasa, mejor. Bueno, ya, entonces la 9 sería dedo, pues, ¿no? Dedo. Bueno, 9 sí. Pregunta 9. Ya, vamos con la pregunta número 10. La carrera por África fue un periodo en el que las potencias europeas compitieron por el control de territorios en el continente africano. Gran Bretaña, Francia, Alemania y otras naciones buscaron expandir su influencia y asegurar recursos estratégicos. ¿Sí? Muy bien, esta competencia se identificó debido a la creciente rivalidad entre las potencias coloniales y la necesidad de mantener el equilibrio de poder. Como resultado, se llevaron a cabo expediciones, se establecieron colonias y se firmaron tratados para reclamar territorios, lo que condujo a la fragmentación y reparto desigual de África entre las potencias coloniales. Claro, África no podía responder, así que se aprovechan pues de la ocasión. En este caso es la competencia entre las potencias por recursos y la clave sería entonces la E, pues, ¿no? La 10 sería la E, pues, ¿no? La pregunta 10 está relacionada a la pregunta anterior. Claro, pues,
Es lo que hemos explicado antes. No hay respuesta de África frente a las potencias. 11. Dice, durante la Revolución de Liberales de 1830 y 1848 se produjo un importante cambio en el panorama político europeo. El siguiente texto describe este cambio. Del 30 al 48, bueno, cambian la monarquía, que antes era absolutista, a una monarquía constitucional. Entonces, la palabra constitución debe estar en la respuesta, definitivamente. Claro, pues. ¿Ya qué más dice? Buscando derrocar regímenes autoritarios, no, con derechos políticos. Mantenimiento de la... No, sería entonces la constitución, pues, ¿no? Gobiernos democráticos, monarquía absoluta, aumento de poder monárquico. No, pues el tránsito del 30 al 48 va a ser la constitución, ¿no? Monarquía constitucional. La pregunta 11 sería entonces, la pregunta 11 sería la B, ¿no? Esto ya lo vimos un momento. Recordemos que en la Revolución de 1830 se elimina la monarquía absoluta y se establece la monarquía constitucional por Luis Felipe de Orleans. La clave entonces sería la B, ¿no? 12. Durante el segundo imperialismo, las potencias... El segundo imperialismo es la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Las potencias coloniales buscaron el control de territorios estratégicos para el comercio y la defensa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un territorio que fue disputado entre las potencias coloniales y fue escenario de rivalidades y conflictos? Ya, esto nos habla de las potencias coloniales. Bueno, tendría que ser en África, ¿no? Porque África fue la zona más disputada. Y si es África, ¿cuál de todas esas tiene que ver con África? A ver, ¿quién me dice? Está entre África y la zona de Arabia. Claro, el canal de Suez, ¿no? Muy bien, Angeli, muy bien, Milagros. Claro, el canal de Suez, ¿no? Porque África es el territorio más disputado. Ahí se generan las mayores rivalidades coloniales. Y sería Egipto, pues, excelente, Angeli. Egipto, ¿no? Entre el Sinaí, el Sinaí, Egipto, el canal de Suez. La clave de la 12, entonces, sería la E. Pregunta 12 sería la E. La voy a poner ya. Pregunta 13. Ya, dice ahí. Pregunta 13. Durante la paz armada, una de las crisis internacionales más tensa fue la segunda crisis marroquí. Bueno, la crisis marroquí, como ya lo vimos en clase, está relacionada a la tensión que existe entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. Entonces la clave sería la C, pues, ¿no? Recordemos que Marruecos estaba siendo amenazado por Francia y los marroquíes piden apoyo a Alemania para hacer frente a Francia. Y esto generó la tensión, ¿no? En el norte de África, porque esa zona donde está Marruecos es estratégica. Ahí está el estrecho de Gibraltar. Entonces, la pregunta 13 tendría como clave la C. Pregunta 14. Dice así, la coyuntura revolucionaria que vivió Europa en el siglo XIX estuvieron inspiradas en los principios del liberalismo, nacionalismo, la crisis económica que existieron en dicho tiempo. Indique lo correcto sobre los enunciados respecto a la revolución de 1830. Felipe de Orleans es apoyado por la alta burguesía. Bueno, ese es verdadero, recordemos que por eso se le llama el rey burgués. La monarquía dio paso a la Segunda República. No, ese es falso, pues eso se produce en la del 48. Entonces sería verdadero o falso. Las tres jornadas gloriosas se dieron, no se dieron en 1820, se dieron en 1830. Falso. Y parece que ya salió, ¿no? Sería verdadero, falso, falso. Entonces la 14 sería pues la B, jóvenes, ¿no? Porque después dice, se puso fin a la monarquía, sí, ese es verdadero. Luis Bonaparte se vuelve emperador, no, eso aparece después con la revolución del 48. Entonces la clave de la pregunta 14 sería la B. Y la pregunta número 15 dice, durante el imperialismo,
Las potencias europeas utilizaron diferentes métodos para establecer su dominio. ¿Cuál de los siguientes, o las siguientes afirmaciones describe mejor un método utilizado por las potencias coloniales? Bueno, las potencias primero buscan hacerles entender a los pueblos que dominan que son inferiores. Es un esfuerzo que hacen, ¿no? A nivel intelectual, saben que nosotros hemos logrado un desarrollo, ustedes no, entonces ustedes culturalmente tienen que ser guiados por nosotros. Sus creencias, sus religiones, todo eso los ha hecho que sean inferiores. Así que tienen que mirarnos a nosotros y imitarnos. Hablen como nosotros, practiquen nuestra religión, hagan lo que nosotros hacemos y serán mejores. Bueno, entonces la clave ahí sería, ¿fomentaron la educación? No. ¿Respetaron el sistema de gobierno? Tampoco. ¿Fomentaron el intercambio cultural? Tampoco. ¿Imponen su lengua? Sí, definitivamente. La clave de la 15, entonces sería la D, muchachos. Muy bien, jóvenes. Ahí entonces nos quedamos y eso sería todo por hoy. Gracias por escucharme, muchachos. Y bueno, que tengan bonito fin de semana. Cuídense bastante, muchachos. Hasta pronto. Gracias a usted, persona. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias, Angeli.